vamos a trabajar el tema de información y ciencia de datos, la tecnología, las aplicaciones, y para ello, bueno, estamos invitando al sector privado, una fundación y el sector público. En todo caso, el presidente de la asociación nos va a dar la bienvenida, y bueno, espero que disfrutemos. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es un orgullo poder tener a los expositores que tenemos hoy. Muchas gracias, de verdad. A mí me toca ahora, como administrador gubernamental, trabajar en el INDEC, así que me toca lidiar con datos. Y bueno, pero mi último destino antes del INDEC fue la Secretaría de Agricultura, así que los temas de Guillermo, algo familiar, nos van a hacer. Muy bien, no quiero demorar, saben que este ciclo ya organizamos este año, estamos muy contentos con los debates que se produjeron y con esta entrada desde otro lugar. Nosotros somos funcionarios públicos, y todas las escuelas gubernamentales, ustedes saben, es un cuerpo de funcionarios públicos, y estamos intentando abrir el debate con otros sectores de la administración y también de la sociedad. La verdad es que nos enriquece muchísimo a nosotros y nos parece que son debates que es bueno generar. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir a todos y me voy a sentar a disfrutar esto. Le pedimos al señor Alejandro Muntagares si nos puede dar una palabra. Bueno, buenas tardes, gracias por venir a todos. Es un tema de mucho interés para este ministerio. Básicamente vivimos en el mundo del datos, y nuestro interés por esto y cosas de actividades, pero tiene que ver con la propia esencia del ministerio. Hoy es prácticamente casi impensable poder justicia sin integrar. Esto es así, ha transformado hasta la metodología de la investigación, que es lo que ha permitido acceder a los sistemas complejos, los vivas, el universo, los sistemas dinámicos, remotos, de masa, genética, están relacionados. Hay que decir que básicamente esto ha robotizado la adquisición de datos. Y el problema, obviamente, ya no es casi la adquisición de datos, es como computarlo. Y esto es una buena parte de la temática viva de la investigación, no solamente los datos significativos, sino los que suponemos que no son significativos, que también son significativos a la larga. De manera tal que eso está revolucionalizando la forma de publicar. Se exigen muchos datos contextuales a partir de los dispositivos. Esto es un aspecto. Y el otro aspecto es que necesitamos hacer inteligible la ciencia a la gente, que son los efectos de gobernanza. En este sentido, bueno, ustedes conocen, está la ley de repositorios digitales, nosotros tenemos una ley de la Secretaría Territorial. Esto ha sido ahora mandatorio para la institución científica, volcar ahí todos los estados de la investigación, hacer transparente la inversión pública en esto. Y después hemos hecho un esfuerzo de centralizar los datos que tienen que ver con la actividad del Ministerio a través del repositorio de datos científicos del Ministerio. Hoy tienen ahí levantados 100.000 documentos de investigación, un poquito más, hay 98.000 currículos, sistemas científicos y tenemos 16.000 proyectos de cálculo. De tal manera que eso, pues no, es parte del nivel del Ministerio de la Ciencia. Y después tenemos programas de ingeniería nacionales que obviamente van a requerir un fuerte apoyo al manejo de datos. No digo que el Campo Azul, la oceanografía, el mundo del mar, es un instrumento que envía continuamente datos. Si logramos hacer lo que queremos hacer, vamos a tener una catarata de datos permanente, pero para que tengan una idea, nada más que cuando se son campañas navales convencionales, este año hemos hecho 19 campañas en general, total significa millones y millones de datos. Algunos podemos decir lo que significan los satélites, los robots, la física, pasando datos por tiempo.
básicamente nos lleva a tener visiones online de la dinámica internacional. Y la otra iniciativa que tenemos, que es la economía de la Argentina, que implica también el rendimiento de datos económicos, en este caso. Así que realmente tenemos material sólido, porque la verdad que quería proponer con esto, notamos mucho consolidado. Pero también me parece obligatorio, digamos, que la gente que está en la función pública esto se entienda bien, que prácticamente no se puede lograr también su riesgo de cometer errores grandes, en la política de largo plazo y en la política de bueno, nada más que esto, espero que esto sea provechoso para ustedes. No voy a poder estar en todo el seminario, hoy, pero bueno, espero que sea un éxito y obviamente esto es la casa de todos ustedes, porque no tiene mucho que ver. Vamos a dar paso entonces al panel. Para esto el panel se denomina accesibilidad, uso y aplicaciones de la información en el marco de la ciencia de datos, y voy a presentar a la que va a ser la moderadora del panel, la ingeniera Dora Vilaseco. Ella es ingeniera química de la UBA, ha realizado ingeniería de procesos de plantas químicas en la provincia de Buenos Aires, realizó estudios y proyectos para el fortalecimiento del INTI. Fue responsable del equipo de asistencia a los laboratorios públicos de producción de medicamentos y actualmente se desempeña en la CONADE, en la unidad ejecutora del proyecto DICSEA, que es Desarrollo del Sistema Espacial Argentino. Así que le doy paso a Dora para que empiece a presentar a los expositores. Quería contarles que es el organismo que tiene a su cargo la implementación de la política espacial argentina, que desde el año 1994 se viene manejando con planes estratégicos de periodos tales como 11 años, que sus objetivos desde siempre fueron ir al espacio y ver la Tierra para brindar información estratégica y desarrollar capacidades científico-tecnológicas. Los satélites que CONAE logró construir en asociación y con la cooperación de empresas del Estado, que tenían instrumentos propios o también fabricados, por ejemplo, como por la NASA, fueron el SAC-C, el SAC-D Aquarius, que estuvieron hasta hace poco brindando datos, y ahora se encuentra trabajando con un proyecto y satélites que estarán en órbita aproximadamente en el 2018. El desarrollo y la integración del sistema tecnológico argentino lo hace porque trabaja en todos esos proyectos con INVAP, con la CONEA, con empresas tecnológicas del Estado, que una de ellas es BEN, de la que CONAE también es responsable, y hay unos proyectos muy interesantes a futuro. Y los datos, ¿dónde se recogen los datos? Tenemos una estación terrena que está en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en Falda del Carmen, Córdoba, que actualmente, los satélites de los que se reciben información no son nuestros, pero se brindan información para todo el resto de los usuarios, algunas veces procesadas o no, y se instaló en 2012 una estación en Malargüe que también tiene observación observación más profunda, del espacio profundo. En general, CONAE tiene convenios con más de 20 países y asociaciones como la Asociación Espacial Europea, la italiana, que participa con nosotros en la fabricación del SAOCOM, y con todos ellos se planifican redes y se bajan los datos en diferentes estaciones, porque se trata de aprovechar toda la información. El sector privado y algunos organismos lo aprovechan, o sea, los datos son utilizados por las reparticiones públicas como ARBA, brindamos datos para la prevención de catástrofes, para el Ministerio de Agricultura, y hay muchas otras expectativas. Por eso que esto es muy importante, o sea, ¿para qué esmerarse en generar datos si no los vamos a aprovechar al máximo? Por ahí me excedí, perdón. Vamos a empezar ahora con Diego Verdeschi, que es licenciado en Ciencias de la Computación de la UBA y especialista en Big Data y Machine Learning. En la actualidad se desempeña como director del programa Ciencia de Datos de la Fundación Sadowski, desde donde se busca impulsar el desarrollo del sector en el país y la interacción academia-industria.
Trabajó en diversos proyectos de investigación y desarrollo en temas de procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje automático, robótica y también en el procesamiento de grandes volúmenes de información. Fue docente con dedicación exclusiva en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y nos hablará de Big Data en el Estado, oportunidades y desafíos. Bueno, lo que voy a tratar de hablar hoy, no sé cuál es la formación más o menos de ustedes, de qué palo vienen, me parece que es contra variado, hacen de todo en distintos lugares. Yo, dado que los próximos expositores van a contar aplicaciones concretas, yo me quería concentrar un poco en hablarles de una introducción a qué es Big Data, qué entiendo yo por lo menos que es Big Data, y qué herramientas se necesitan utilizar para poder manipular grandes volúmenes de información. Darles un poco de contexto histórico de dónde viene, pero más que nada darles como una visión bastante simple y por arriba de cuáles son las herramientas y cuál es la problemática técnica de operar con grandes datos. Todos habrán escuchado hablar de la nube, no sé, hasta mi vieja dice de subir un archivo en la nube, y la nube es una entelequia, algo que no tiene ni idea qué es. Bueno, mi idea es un poco contarles qué es la nube. Y el otro punto que quería abordar también, aunque sea como para prenderles una lamparita y una luz, es el tema de los desafíos éticos y legales con respecto sobre todo a la privacidad que implica trabajar con grandes volúmenes de datos, además de, o sea, este es un problema viejo, tradicional, que tiene que ver con trabajar con datos, pero cuando uno trabaja con grandes volúmenes, empiezan a aparecer nuevos problemas referidos a la privacidad y al uso responsable de datos. Esos son los dos puntos que quería comentarles. Y quién soy y qué hace la fundación lo dejo para el final, porque en general no toma mucho tiempo y después apuro para el resto. Así que vamos a dar vuelta. ¿Qué entendemos por Big Data? ¿Qué entiendo yo, por lo menos, por Big Data, que soy un informático y de palo de la computación? Yo entiendo que tiene que ver con la recolección, procesamiento, almacenamiento, análisis y uso de grandes volúmenes de datos. ¿Qué quiere decir grande? ¿Cuánto es grande? ¿Un giga? ¿Un tera? Para mí grande, la clave está en que tiene que ver con qué herramientas necesito para procesarlo. Si yo puedo usar una base de datos tradicional, un Oracle o un Postgres, para procesar los datos que necesito, entonces no estoy hablando de Big Data. Si ya las herramientas tradicionales, las que nosotros estamos acostumbrados a usar desde hace mucho, no me sirven, entonces tengo que usar herramientas nuevas y, por lo menos desde mi lado, entiendo que estamos haciendo Big Data. Depende a quién le pregunten, cada uno tiene una definición, aunque no tenga una definición, piensa en otra cosa cuando habla de Big Data. Los economistas, por ejemplo, hablan mucho de Big Data y cuando dicen Big Data se refieren a fuentes de datos no tradicionales. O sea, si leen datos de redes sociales, entonces dicen que estamos haciendo Big Data. Pero bueno, es un término que está de moda y un tema candente, entonces cada uno trata de decir que hace Big Data. ¿Es para tanto? ¿Cuán grandes son los datos que se manejan actualmente? Bueno, solamente como para que tengan una idea, un avión Boeing de última generación genera 500 gigas de datos por vuelo. Los satélites Sentinel que generan imágenes satelitales de la Tierra, que Salvatierra va a hablar de eso porque lo usa todos los días, generan actualmente 6 teras de imágenes por día. Y finalmente, bueno, el colisionador de hadrones, la máquina de Dios, genera 27 teras de datos por día, más unos 10 teras de resumen. Para procesar esto, evidentemente, no lo podemos hacer, por supuesto, con nuestra máquina, pero tampoco lo podemos hacer en el servidor de institución. Algunos ejemplos de cosas que se están haciendo en el país. Estos son ejemplos de Agranda, que es un workshop de Big Data que hacemos todos los años en la calle, que son más informáticas.
Guido Sidoni, que es un chico que trabaja en Nación Servicios, hizo una experiencia tratando de usar datos de la SUBE para estimar la matriz origen-destino de viajes. Para eso usó 57 millones de viajes en una semana. No tenía otros ejemplos que se fueron. Este es otro ejemplo que también se presentó en el mismo simposio, que es una empresa que analiza registros de llamadas telefónicas de empresas celulares y utilizó los registros de llamadas para detectar personas que hablan mucho con zonas endémicas de Chagas y para tratar de analizar cuál es el riesgo de que en determinadas comunidades del país haya personas enfermas de Chagas. Este trabajo también utiliza, no sé, grandes volúmenes, 50 millones de llamadas por día. Otro de los trabajos que se presentó, un chico que trabaja en el INTA y que utilizó datos de radar, de pronóstico meteorológico y de Twitter para tratar de detectar tormentas. Para que se den una idea, los radares meteorológicos generan varios gigas de datos por día, o sea, cada 10 minutos hacen un barrido y generan un par de gigas por barrido. Bueno, cuando hablamos de Big Data no solo hablamos de datos grandes, esto es parte del marketing de Big Data, seguramente lo vieron, pero además de grandes volúmenes hablamos que los datos son muy variados, vienen de diferentes fuentes, vienen en tiempo real, a gran velocidad, hay que procesarlos muy rápidamente. Muchas veces esta definición que leí yo de las herramientas tradicionales no nos alcanzan, no por el volumen, sino por alguna de estas otras cosas. Tenemos datos muy variados o tenemos que procesarlos muy rápidamente y entonces por eso es que necesitamos herramientas también. Bueno, algunas consecuencias del uso de grandes volúmenes de datos. Por un lado es un desafío tecnológico importante para nosotros. Algo interesante es que se cambió radicalmente el paradigma de investigación en muchas disciplinas al tener todos los datos de antemano, al ser tan fácil, tan accesible conseguir los datos de antemano, entonces se volvió mucho más fácil experimentar. O sea, según el método científico tradicional, uno generaba una hipótesis, después tenía que hacer un experimento, tenía que recolectar los datos para ese experimento y a partir de ahí validar la hipótesis. Ahora, por ejemplo, imagínense que es posible secuenciar todo el ADN de un individuo o es posible recolectar todos los viajes del colectivo de todas las personas. Entonces, cuando uno tiene una nueva hipótesis, es trivial validarla con esos datos. No tiene que hacer un experimento especial para cada prueba que quiera hacer. Eso tiene un impacto enorme en la manera de hacer ciencia y en la manera de experimentar. Bueno, les voy a contar un poco una perspectiva histórica tecnológica que tiene que ver también con mi historia. Las fechas son medio arbitrarias y medio tienen que ver con mi historia personal, pero bueno, son aproximadas. Como para mostrarles cómo fue evolucionando la tecnología y por qué llegamos a donde llegamos. En los 90, en los 80 más o menos, y antes también, básicamente irrumpió la PC y los sistemas chicos funcionaban con una PC y con bases de datos que corrían en la propia máquina. Y los sistemas grandes corrían en computadoras enormes que se llamaban mainframes y computadoras un poquito menos enormes que se llamaban minis, con bases de datos específicas para cada tipo de hardware, que corría específicamente en ese hardware. En particular, por ejemplo, esta foto me gusta porque una de las particularidades cuando nació la computación, había muchísimas mujeres que hacían computación. De hecho, había más mujeres que varones y ahora la cantidad de mujeres es menos del 10%. Esa es
una cosa interesante para observar para otra charla. En los 90, todo el mundo, casi todo el mundo, para hacer cualquier cosa, usaba hardware dedicado, servidores dedicados con bases de datos relacionadas. Con Oracle, con SQL Server. Cuando uno tenía que hacer algo para un videoclub, usaba un servidor chiquito. Cuando tenía algo que alguien quería hacer algo para una empresa más grande, usaba un servidor más grande. Pero todo el mundo se movió a usar hardware dedicado, servidores dedicados. Casi nadie, ni siquiera un videoclub, corría el sistema en su propio PC, sino que tenía un servidorcito bajo el escritorio. Y las bases de datos relacionales fueron masivamente utilizadas para hacer cualquier cosa. Incluso para cosas donde no están pensadas, uno forzaba el problema que tenía para poder usar una base de datos relacionales. Cerca de los 2000 empezaron a haber algunas aplicaciones, algunas necesidades que forzaron un poco el modelo que no entraban tanto y que empezaron a hacer mucho ruido, en particular sistemas que requerían reportes complejos. Por ejemplo, toda una empresa necesitaba tener un panel de control de todo lo que estaba pasando en todos sus sistemas y nacieron los Data Warehouse, que probablemente alguien escuchó hablar de eso, que son sistemas que tratan de nuclear toda la información de varios lugares y generar reportes. Eran proyectos multimillonarios que tardaban años en concretarse, la mitad llegaba a buen término, la otra mitad era un fracaso y terminaba de nada. Y bueno, y las bases de datos empezaron también a tratar de crecer en cuanto a volumen, a partir de generar réplicas, de poder tener varios servidores que trabajen en conjunto. Pero bueno, finalmente empezaron a aparecer aplicaciones en las cuales no hay manera de forzar el modelo, este modelo de cómputo. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando apareció Gmail, que Google empezó a dar 1 giga de datos para guardar mails, o mapear toda la Tierra. Amazon empezó a analizar todos los clics que hacen todos los usuarios en su página, que son teras y teras y teras por día. Y bueno, y acá ya no hay manera de forzar las herramientas que nosotros tenemos, las bases de datos tradicionales y los servidores dedicados para usar esto. Una primera idea que para mí fue disruptiva, que generó un cambio importante, fue la posibilidad de usar clusters, es decir, conjuntos de máquinas con hardware muy barato para procesar y para almacenar. En lugar de comprar una máquina muy grande que sale muy cara, comprar 10, 15, 20, 100 máquinas extremadamente baratas en Galería Jardín, ponerlas una de la otra, y usar eso para almacenar y para procesar. El tema de los clusters no es algo nuevo, siempre existieron desde hace mucho, pero se usaban para aplicaciones puntuales y para aplicaciones específicas que requerían mucho cómputo y que eran dedicadas. Por ejemplo, el típico es pronóstico meteorológico. Para hacer un pronóstico meteorológico se usaba una red de computadoras que estaban procesando durante un día y medio y daban el pronóstico. La idea acá lo que fue disruptivo es usar computadoras muy baratas que se rompen todo el tiempo y que entonces uno las tiene que estar cambiando todo el tiempo, para propósitos generales, para hacer no solo una cosa, sino para hacer muchas cosas a la vez. Y empezaron a aparecer herramientas para poder, por ejemplo, mantener un sistema de archivos como el que uno tiene en una máquina, pero de manera distribuida. ¿Qué es lo que pasa ahora, por ejemplo, cuando uno sube a Google Drive? El archivo que uno sube no es que se guarda en un disco rígido, sino que se cortan muchos pedacitos y cada pedacito va a parar a muchas máquinas. Entonces, si eventualmente una de esas máquinas se rompe, no importa, porque ese pedacito está guardado en varias otras máquinas. Entonces, empezaron a surgir herramientas para almacenar de manera distribuida grandes volúmenes de información. Lo que tiene esto también es que es recontra flexible. Si me quedo sin espacio, compro más máquinas y las pongo al lado y entonces aumento automáticamente la capacidad.
Y esta característica que les decía de resistente a fallas. Una máquina se rompe, la tiro y sigue andando todo. Con el procesamiento pasa algo parecido. O sea, yo, muy bien, ahora tengo una solución para el almacenamiento. Tengo 5 teras desplegados en 100 máquinas. ¿Cómo los proceso? Si los tengo que traer los 100 teras a mi máquina para procesarlos en mi máquina, estoy de nuevo en la misma, no tiene sentido. Entonces empezaron a haber herramientas para poder también procesar en forma distribuida. Entonces, mi programa lo corto en pedacitos y cada pedacito va a correr en una computadora diferente para los datos que están alojados en cada computadora, y después lo que voy a traerme es el resultado. Entonces, eso nos tuvo que cambiar la cabeza completamente, porque nosotros, los programas que funcionan en ese tipo de clusters ya están pensados de otra manera. Nosotros tenemos que pensar programas que sean fácilmente partibles en pedacitos. Se conoce, si alguien escuchó, el modelo MapReduce, fue el primer modelo de procesamiento distribuido. Acá los más viejos van a decir que eso es una idea recontra vieja que existía desde los 60, pero bueno, empezó a tener mucho más valor y mucho más éxito en este contexto de procesamiento distribuido. Sobre eso se montaron un montón de herramientas que hacen la vida cada vez más simple y permiten cada vez más cosas, pero la idea básica es esta: es que el programa no se corre en una máquina, sino que se despliega y se corre en varios pedacitos. Una buena noticia es que hay una enorme cantidad de software libre, gratuito, para todo lo que es Big Data. O sea, no hace falta comprarle la Mega Suite a Oracle por millones de dólares, sino que hay muy buen software libre para poder almacenar y procesar y bueno, y finalmente otra idea que para mí rompió el esquema de cómputo tradicional fue lo que ahora se conoce como Infrastructure as a Service. Esto surgió en Amazon, que empezó a armar un data center gigante para su propio uso y se dio cuenta que el tiempo ocioso de ese data center lo podía alquilar. Entonces empezó a ofrecer alquilar computadoras. Entonces, en lugar de tener una computadora abajo de un escritorio, que tengo que ver si se corta la luz, si no se corta la luz, si tengo una gotera, alquilo una computadora que está en algún lugar y la manejo como si fuera mía. Muy pronto esa computadora pasó a ser una computadora física, una computadora virtual. Cada computadora que tiene Amazon corre muchas computadoras virtuales de personas, y el modelo comercial también se empezó a complejizar, de manera que uno puede alquilar por hora la computadora, por día, por hora, y tiene una manera muy fácil de prenderla y apagarla en segundos. Uno pone la tarjeta de crédito y en segundos puede tener las computadoras que quiera y usarlas para las que quiera. Una ventaja muy importante de esto fue que, por ejemplo, un cambio también importante, que si yo tengo un programa que tarda una semana en correr en una computadora, lo que puedo hacer es alquilarme 100 computadoras y correr el programa durante 1 hora. Y me sale la misma plata. Me sale lo mismo tener 100 computadoras por 1 hora que tener una computadora por 1 semana. Entonces puedo resolverlo en 1 hora. Bueno, me recontra, me reembalé. Bueno, me embalé. Perdone. Otra de las buenas noticias es que ARSAT, la empresa de tecnología del Estado, tiene un data center muy importante en Benavides y tiene una plataforma cloud que la ofrece para dependencias del Estado, así que díganle a sus jefes que les pida al Ministerio de Modernización, no sé si hay alguien de modernización acá, que les consiga máquinas de ARSAT, y entonces uno puede tener la flexibilidad de prender y apagar máquinas que necesite. Muy rápido, con respecto a las bases de datos, les decía que todo el mundo usaba bases de datos relacionales. Bueno, lo que empezó a pasar es que empezaron a aparecer bases de datos muy específicas para hacer cosas muy específicas. Entonces, que si uno necesita solamente guardar
datos asociados, valores asociados a una clave, no necesita una base de datos relacional. Entonces, instala una base de datos que solo guarda clave y valor. Y hace una sola cosa que es una pavada, pero la hace muy bien y muy rápido y muy eficiente. Si uno tiene que guardar documentos, usa una base de datos de documentos. Si uno tiene que guardar grafos, usa una base de datos de grafos. Y esa base de datos hace mucho menos cosas que antes. O sea, uno tiene mucho más laburo que hacer uno, porque la base de datos le brinda muy poca funcionalidad, pero muy bien y muy escalable. Entonces, de alguna manera a nosotros nos da más trabajo, cosa que es bueno, y nos da la flexibilidad de poder escalar. Eso es un poco lo que les quería contar con respecto a la tecnología. Les voy a contar muy brevemente. Cambio completamente al tema de desafíos éticos y legales de Big Data. Bueno, no hace falta, es bastante obvio que al estar todas las actividades informatizadas, la información que uno tiene de las personas es muy grande, y entonces uno la tiene que proteger y la tiene que cuidar. Basta pensar en que los datos médicos están informatizados, los datos fiscales, las preferencias de las personas. Cada sistema guarda un poco, entonces al juntar las cuentas bancarias. Pero hay problemas que son específicos de Big Data. En particular, el tema de la privacidad. Hay muchas dificultades técnicas que pasan. Yo todo esto les dije, genial, uno tiene un cloud, uno sube los datos a Amazon. ¿Y qué pasa con la privacidad de esos datos? ¿Qué pasa si un juez de Nevada pide datos de una cuenta bancaria de un usuario que tiene un banco móvil de estos que van a salir ahora, que guarda todos sus datos en Amazon? O sea, probablemente un juez de Estados Unidos tenga mucho más fácil acceso que un juez argentino. Bueno, esas son cosas que hay que tener en cuenta. El tema de anonimización también es muy interesante, porque la ley actual de protección de datos personales dice que si uno anonimiza los datos, entonces no hay problema, puede hacer con ellos lo que quiere, puede compartirlos con cualquiera, porque supuestamente están anonimizados. Pero cuando uno tiene un volumen grande, no es tan fácil anonimizarlo. Un ejemplo de un trabajo que tiene que ver con registros de llamadas, no me acuerdo dónde lo vi este trabajo, pero básicamente decía que si uno agarra su celular, saca el chip, lo tira a la basura, va a la esquina y compra un chip nuevo, simplemente analizando las llamadas y los movimientos de esa persona, en muy pocas horas uno puede volver a identificar a la persona con el chip nuevo, sin que el chip tenga ningún dato personal. Entonces, ¿qué quiere decir anonimizar? Yo anonimizo sacando el número de teléfono, y en ese contexto es casi imposible anonimizar. Después pasan cosas también complejas cuando uno junta bases de datos diferentes. O sea, por ahí la base de datos del banco tiene una información, la base de datos de la obra social tiene otra. Ahora, si yo tengo la capacidad de juntar esas dos, tengo un montón de información nueva que surge a partir de la unión de esas dos bases. Que, por ejemplo, si la persona firmó un acuerdo respecto de los datos del banco y firmó otro acuerdo respecto de la obra social, ¿qué pasa con los datos cuando lo junto? ¿Qué acuerdo rige? ¿El de uno, el de otro? ¿Hay que firmar un acuerdo nuevo? Lo mismo con los datos deducidos. Yo puedo correr algoritmos que traten que adivinen cuál es mis ingresos mensuales. Y esos datos que a mí nadie me preguntó si los pueden usar. Entonces, ¿qué derechos tengo yo sobre esos datos que no los di yo? Que alguna computadora los inventó. Son todos desafíos interesantes y preguntas interesantes que hay que tener en cuenta y que son escenarios nuevos. Y por último, el tema de participantes secundarios. Vuelvo al ejemplo de los celulares porque es bastante rico para este tipo de cosas. Esta empresa que trabaja con llamadas de celular tiene los datos de los que hacen las llamadas, que son clientes de la empresa celular, que firmó su acuerdo de confidencialidad, su acuerdo de uso sobre los datos, pero también tienen el número de destino, y esa persona de destino ni siquiera es cliente de la empresa. Nadie le preguntó nada.
Entonces yo empiezo a tener un montón de información de gente que ni siquiera es cliente mío. ¿No? ¿Qué pasa con esos datos? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo no hacer? Todo esto de puedo o no puedo, lo digo en función de que existe una ley de protección de datos personales que exige consentimiento informado, que exige que una persona autorice al dueño de los datos a hacer cosas con esos datos. Pero hay un montón de grises y hay un montón de casos en los cuales no es tan simple. Bueno, esto es más o menos lo que quería contarles, no es para darles la verdad arreglada de nada, sino simplemente para que se vayan pensando que no es tan simple y que son temas que hay que darles bolilla y que hay que tomarnos muy en serio y que hay que tomarnos en serio todo el tiempo, no solo al final. Eso es muy común, también pasa en seguridad informática. Uno hace un sistema y al final dice, bueno, hagamos una auditoría de seguridad. No. Seguridad tiene que acompañar todo el proceso de manipulación de datos. Y finalmente les cuento de dónde vengo. La Fundación SADOC es una institución público-privada que depende del MINSIT y de las cámaras del sector de TIC, de software y de comunicaciones. El objetivo es impulsar el desarrollo del sector TIC en el país a partir básicamente de la colaboración entre academia e industria. Tenemos varios programas que puntualmente focalizan en generar interés en los chicos para que estudien computación, y otro foco muy importante en vincular, como decía, academia, industria y Estado. Y el programa Ciencia de Datos hace lo propio con el tema Ciencia de Datos. Ya que los tengo acá, les cuento que queremos, nos interesa mucho impulsar proyectos de Big Data en el Estado. Ofrecemos asesoramiento, ayuda para definir proyectos, ayuda para encontrar gente que los pueda llevar a la práctica, consultoría. Tenemos recursos limitados, pero también nos gusta involucrarnos en los proyectos, y tenemos un plan también de llevar problemas de la industria y del Estado a la academia para poder interesar a tesistas de grado y de posgrado en temas de ciencia de datos, para que en lugar de hacer problemas de juguete con datos de juguete, traten de resolver durante su tesis problemas concretos, con datos concretos. Inclusive tenemos algo de plata para poder becar a algunos estudiantes, así que si alguien tiene algún proyecto, se le ocurre alguna cosa que le interesa hacer con análisis y de grandes datos, no duden en llamarnos, que si los estudiaremos. Muchas gracias. Vamos a tener a Juan Echagüe, que se formó como ingeniero en sistemas en computación en Uruguay y es doctor en informática de Francia. Fue investigador y docente universitario durante cerca de 20 años en temas de computación y de neurofisiología en Argentina, Brasil, Francia, México y Uruguay. Como consultor participó en más de 100 proyectos de tecnología y desarrollo organizacional, y hoy es director de investigación y desarrollo en Praxia S.A. y dicta clases en temas de tecnología e innovación como invitado en cursos de posgrado en las universidades de Buenos Aires, San Andrés, La Plata y Torcuato de Vitela. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias a la agencia por darnos esta oportunidad de conversar. Muchísimas gracias por tu... Dime el tiempo, porque yo vengo de la misma escuela. Perfecto. Lo tenía planeado para 15, así que 20 minutos no está. Lo que yo quiero contarles un poco es, bueno, aunque no tengo el aspecto, yo vengo de la industria, desde hace 20 años esencialmente trabajo en la industria, y lo que quiero contarles es un poquito de la experiencia que nosotros hemos tenido con temas de Big Data y algo de la relación con las políticas públicas en lo que mi colegio de entender. Estoy muy contento de estar acá, realmente creo que tengo mucho para aprender de ustedes. Me siento incómodo de ser yo el orador, pero aparte de eso está muy bien. Solo para contarles que de dónde estoy viniendo, Praxia, antes nos llamamos Pragma, somos una organización muy pragmática, nos gusta llevar las ideas a las realidades.
somos una consultora de más de hacer que una consultora solo de saber. No escribimos informes, sino que en general escribimos informes y hacemos las cosas junto con ellos. Estamos en 9 países, somos más de 800 personas. A lo largo, nacimos hace 22 años en Buenos Aires y hemos recorrido más de 5.000 proyectos y con más de 300 empresas clientes ampliamente satisfechas de nuestros servicios. Ya tenemos una buena presentación sobre qué es Big Data en cuanto a cuál fue su evolución tecnológica, cuáles son los desafíos que plantea ahora. Lo que yo quiero contarles es cómo contamos nosotros Big Data desde el punto de vista de la persona que lo va a usar. O sea, tratamos de ponernos en los zapatos de la persona que lo va a usar. El ejemplo que voy a poner, porque vengo de mercado, es el de las tarjetas prepagas. Entonces imaginemos que, ¿cómo ocurrió? Esto que estuvimos hablando con una empresa de telefonía que vendía tarjetas prepagas para recargar su teléfono. Exactamente es eso, y nos quería contratar para hacer algo que esencialmente era ayúdame a que la gente siga usando mi tarjeta prepaga y que se sienta feliz utilizando mi servicio. Esencialmente, que siga usando mi tarjeta prepaga y que recargue ese prepago tan frecuentemente como lo pueda hacer feliz, que debería ser mucho. Ese es un poquito de ¿qué es lo que nosotros planteamos? Y la primera cosa era explicarle de qué era lo que podíamos hacer. Entonces, como yo tengo 20 años en esta profesión, hace muchos años lo que hubiéramos hecho acá era una pregunta tipo reporte. Que hubiéramos hecho, ¿sabés qué? Quiero un listado de todas las personas que no recargaron este mes. Esa sería la primera cosa. Entonces, genera un listado con 4 millones de personas, digamos, una cosa así, los que no recargaron este mes. Un poquito más elaborado, esto yo lo hubiera podido responder con una IBM 360 hace 40 años, como que sea. Una pregunta más avanzada es, quiero el listado de los clientes que en la última recarga cargaron menos que su promedio histórico. Por lo tanto, pongo más. No es a lo que no miro cómo va el promedio histórico, digo, si cargaron menos quiero eso, y eso también me va a dar 2 millones de personas. Entonces no lo voy a poder mirar. Después hay un tema que está desde hace tiempo estamos manejando, que es Business Intelligence. Entonces, si fuera Business Intelligence, que es un poquito más de inteligencia sobre estos algoritmos, diría, quiero el listado de los clientes, están mirando las cargas y los consumos, yo vaya viendo que tendencialmente van decreciendo. Entonces, quiero esos. El tema es que también me hubieran generado varios centenares de miles. Las dos tecnologías de las que nosotros estamos impulsando ahora, por lo menos en el área donde yo estoy, tiene que ver, por un lado, con las redes neuronales y por otro lado, con lo que se llama analytics. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas que haríamos así? Nosotros haríamos una pregunta de redes neuronales, sería, quiero un programa tal que yo le tiro todos los datos de la gente que abandonó mi empresa, que dejó de recargar, ¿sí? Se los tiro y lo dejo que aprenda. Y después le tiro los datos de una persona y que me diga si esa persona se está comportando como los que me abandonaron. Y eso se puede hacer, funciona, es relativamente sencillo y forma parte del ABC de este tipo de cosas. O sea, pongo una red neuronal a que aprenda de todos los datos, le doy la historia de cargas y le digo, ¿ves esta historia de cargas? Este tipo se fue. Esta historia de cargas, este tipo no se fue. Esta historia de cargas, este tipo se fue. Y de alguna manera la red neuronal genera un mecanismo por el cual después le doy un individuo más y me dice, este se va a ir. O me dice, este se va a quedar. Lo aterrador de esto, para los que están sonriendo nerviosos, es que funciona maravillosamente bien. Pero el problema que tiene eso es que la red neuronal no explica por qué hizo eso. O sea, yo puedo medir qué tan bien lo predice, pero no me puede explicar por qué lo hizo. Lo que nosotros también hacemos como una pregunta de Analytics es, ok, lo que yo quiero es un modelo matemático. Quiero que me digas un modelo y que a partir de ese modelo yo lo pueda ajustar y que ese modelo me prediga si un comportamiento me está indicando que una persona va a dejar de recargar. Quiero además saber qué tan bueno es ese modelo y quiero saber además, cuando me dice que se va a ir o no, que me diga no, se va a ir porque su índice de repitencia de, no sé qué componente tiene el modelo, pero que me explique en términos del modelo por qué hace la predicción que hace.
Cuando nosotros hablamos de Big Data, estamos hablando de esto. Después podemos tener la discusión de si uso muchos datos, qué son muchos datos, qué son pocos datos. Para nosotros un componente esencial dentro de Big Data es Analytics. Es esencialmente usar los datos para generar modelos. Y a partir de generar modelos hacer predicciones. Esencialmente. Y la utilidad de esos modelos es que, ok, heredo todo lo que sé desde 300, 400 años, desde cuando usamos modelos matemáticos. Entonces puedo utilizar todo desde la balística, digamos. Puedo utilizar todo lo que sé sobre modelos matemáticos para saber qué tan bueno, qué tan malo es mi modelo. Entonces heredo una cantidad de conocimiento científico, lo heredo a la decisión que estoy tomando. Y por eso es una de las razones por las cuales se hace ciencia de datos. Nosotros no hacemos ciencia de datos porque no se vende tan bien. Hacemos analytics, que suena mucho. Pero también hacemos esto de redes neuronales que utilizan una gran cantidad de datos, pero no necesariamente la explicación. El tema que tiene es que funciona. Lo que sigue pasando es que funciona y sigue funcionando y sigue funcionando, y cuando siga funcionando, todo lo vamos a utilizar y va a desaparecer de nuestra visión. Como en alguna gente que está por acá se puede acordar de lo que era el autofocus. ¿Ustedes se acuerdan de lo que era el autofocus? Algunos canosos se pueden acordar que hubo un momento que uno enfocaba, existían las cámaras de fotos y uno las enfocaba, y después la cámara de fotos hacía y se enfocaba sola, y era el autofocus. Ahora el autofocus funciona tan bien en todos los teléfonos que no existe más el autofocus. Nadie habla más del autofocus. Bueno, en su teléfono tiene una red neuronal que calcula el foco y que saca la foto bien. Y nadie habla más del autofocus, ni de la red neuronal que está dentro del teléfono, ni nada de eso. Entonces, volviendo, cuando tenemos muchos datos, podemos usar redes neuronales, podemos usar analytics. La otra cosa que nos pasó utilizando estos datos con el mismo cliente es, ok, tenemos este modelo que te va a predecir esto. Imaginemos simplemente, tenemos un modelo que predice alguna cosa. ¿Cómo podemos saber? Bueno, después de eso, porque lo que nosotros queríamos era estimular la felicidad de la gente a través del consumo de sus tarjetas prepaga, lo que queríamos saber es si podíamos estimular a que la persona utilizara la tarjeta. Entonces teníamos un mecanismo que a la persona le mandábamos un mensajito que dice, Pocho, se te está acabando la tarjeta. Como la persona estaba geolocalizada, sabíamos quién era, porque sabíamos la compañía de teléfono. Si estaba geolocalizada, entonces decíamos, Pocho, se te está acabando la tarjeta, enfrente tenés el kiosco Raulito, antes de recargar el kiosco Raulito, no llegamos a hacer que si lo haces en el próximo minuto, además, te duplicaba la carga, no pegamos un cepillo de dientes, esas cosas no llegamos a hacer, pero sí hicimos eso. Entonces le preguntamos, ¿y esto cómo se mide? ¿Cómo lo mediría? Y la gente nos decía, ¿sabés qué hago? Agarro 2 ciudades de Argentina que sean parecidas. Aplico en uno este mecanismo y en la otra no lo aplico, espero un mes y después mido los resultados económicos en uno y en otro. Y nosotros dijimos, está buenísimo, pero en Big Data puedo hacerlo mejor. Utilizando Big Data yo puedo mandar ese mensaje y puedo saber en segundos si la persona respondió. Yo estoy metido adentro del flujo de la información. Entonces, no necesito hacer un estudio de población, no necesito esperar un mes. Mido persona a persona si la acción que yo desencadené tuvo el efecto que yo esperaba. Es más, puedo saber si a la persona le gusta que le diga Pocho, o le diga señor, porque a veces siguiente le mando señor, o le mando otro mensaje, o lo mando a kioscos grandes, o lo mando a kioscos chicos, y puedo así ir mejorando cada vez la recomendación que hago. Cuando estoy utilizando Big Data no necesito muchas veces esperar y tomar grandes cantidades de datos de población, sino que puedo tomar decisiones de manera inmediata, como hace Amazon y hace cualquiera de estas cosas en los navegadores que nos ponen los avisos que imaginan que nos interesan. ¿Sí? Estas son 2 características que tiene el trabajo con Big Data, que son, más allá del soporte tecnológico, que son de un fuertísimo impacto en la manera como utilizamos las cosas. La primera es salir del mundo de los listados más o menos elaborados y pasar a los modelos sobre los que yo puedo validar cosas utilizando herencia de centenares de años de matemática, es uno, y la otra es viviendo en un mundo tan informatizado el poder tomar decisiones mucho más rápido, por ejemplo, sobre si las cosas que yo estoy haciendo tienen el efecto que yo hice. Esto es nuestra visión de Big Data, y que como ven,
se basa mucho más en inteligencia sobre los datos, inteligencia en el sentido de modelos, hay una persona pensando y viendo qué es lo que está pasando, e inteligencia en la medida de los datos vienen en el tiempo y yo me aprovecho esa secuencia en el tiempo. Y atrás está el soporte como la otra. El soporte que funcionará y será. Hay una cantidad de soportes materiales que hacen esto posible. Lo que no quería contar, porque confío que me quede tiempo, son un par de experiencias sobre esto. ¿Quién no ha querido trabajar? Los que hemos hecho Big Data, ¿quién no ha querido trabajar con la tarjeta SUBE? Nosotros también quisimos trabajar con la tarjeta SUBE. Estuvimos trabajando. Lo que yo quiero mostrarle aquí no es tanto el resultado de tratar de inferir dónde la gente se subió, dónde la gente se bajó, porque la verdad que con los datos que nosotros tuvimos no lo llegamos a hacer. Ok, esto no lo voy a mostrar, pero estos son la cantidad de datos que manejamos. Lo que quería mostrarles es esto. Esto es un día en el funcionamiento de la empresa La Central de Escobar. A medida que va pasando, lo que ven ustedes que transcurre es el tiempo y cada punto es un boleto. Lo que están viendo ustedes de alguna manera es la gente que se va subiendo a lo largo del tiempo. Los lugares en que aparecen más rojos son los lugares donde hay más puntitos, digamos, porque los puntitos quedan uno arriba del otro y si no, no se ven. Lo importante para nosotros de esto es que generó un efecto en la gente de la Central de Escobar que dijo, nunca me había imaginado esto. O sea, nunca había visto mis datos así. Yo sabía que se subía gente, sabía que a la tarde se subían en Escobar y a la mañana se subían cerca de no sé qué. Yo sabía una cantidad de cosas, pero nunca lo había visto. Entonces, lo que trabajamos con grandes volúmenes de datos muchas veces es la capacidad de iluminar una nueva visión sobre cosas que ya estábamos manejando. Entonces, hay todo un tema relacionado con Big Data, que es la parte de visualización de los datos, de los cuales esto es un ejemplo extremadamente pálido, pero es la idea de que cuando hay muchos datos, uno no puede hacer un listado de 800 páginas. Esto podría presentarlo también como un listado de hora, abscisa y coordenada, donde se tomó el colectivo. Entonces cambio la manera de mostrarlo y eso ilumina una nueva percepción y permite ver más cosas. En este proyecto en particular vimos más cosas porque intentamos hacer ese ejercicio de dónde se subía y dónde se bajaba la gente y encontramos que en esta empresa en particular lo que encontramos es que no era relevante dónde se subía, dónde se bajaba la gente, porque esta empresa está más bien dedicada a llevar gente a lo largo de la autopista. La gente de la empresa pensaba que, por decirlo de alguna manera, su negocio era del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y querían descubrir dónde era la casa y dónde era el trabajo. Y lo que nosotros encontramos que era una empresa más bien de llevar gente para algún lado, y después la gente volvía por otro mecanismo dentro del sistema de transporte. O sea, la empresa en sí se pensaba que estaba mirando un lago y que entonces iba a ver a los peces dar vuelta. Y en verdad la empresa está mirando una partecita del lago, y en el lago grande, que es el sistema de transporte, los peces dan vuelta. Pero en la partecita que le está mirando, los peces pasan por muchos lados. O pasan para allá o pasan para allá. La vuelta la hacen por allá. Entonces, otra cosa que tuvimos de iluminar el negocio de un cliente no fue solo en cuanto a la visualización de los datos, sino mirando los datos y dieron cuenta de decir, ok, yo hace 20 años que estoy tratando de cazar al usuario frecuente y no tengo. Hace 20 años que vengo tratando de optimizar mi negocio imaginando un cliente que no es el cliente que yo tengo. Y ese tipo de cosas, ese tipo de evidencia es la que obtenemos a partir de los datos. Con esto armamos un paper donde contábamos estos resultados más reflexiones. Lo que quería mostrar acá es cómo hay gente que es de la empresa, gente del Ministerio de Transporte y gente de la Universidad de San Andrés, que nos juntábamos y reflexionamos sobre cómo utilizar estos datos, en particular en cómo esto puede iluminar políticas públicas